Jesús. Aleluya. Sabes, los ambientes cambian cuando yo decido que los ambientes cambien. A veces le decimos al Señor, Señor, cambia, Señor, transforma. Y el Señor nos dice, ¿para eso estás tú? ¿Para eso estás tú? Tenemos que entender cuál es nuestra posición en el reino de los cielos y por qué estamos nosotros acá. Y estamos aquí para ser transformadores de ambientes. Usted y yo generamos atmósferas de adoración. Y donde se genera una atmósfera de adoración, ahí la justicia de Dios es derramada. Primera de Corintios capítulo 3. Espéreme usted ahí, por favor. Estos días atrás hemos hablado una y otra vez sobre el Espíritu Santo. Y hemos determinado en muchos momentos de las enseñanzas anteriores quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, el por qué y para qué es necesario el Espíritu Santo. Pero es el mismo Espíritu el que hoy me lleva a establecer la enseñanza desde una perspectiva distinta. Ya hemos hablado del Espíritu Santo y hemos dicho insistentemente, y lo seguiremos haciendo hasta que cada uno de nosotros reciba esta palabra, que somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben eso? Somos portadores de la gloria de Dios. Pero hoy no quiero hablar específicamente o enseñar sobre el Espíritu Santo, sino sobre el recipiente del Espíritu Santo. Porque podemos entender muy bien la obra del Espíritu en nosotros, pero ¿y qué pasa del contenedor de la gloria? En el mundo natural, de acuerdo al líquido que se ponga en los recipientes, así debe ser el recipiente. Hay líquidos que son muy ácidos y por tal razón no pueden estar contenidos en recipientes de materiales débiles porque se deshacen, porque lo que tienen dentro es demasiado fuerte, demasiado poderoso para ser contenido en cierto tipo de envases. Entonces, cada elemento de la naturaleza tiene un tipo de contenedor especial para poderlo soportar. Escuche bien esta palabra, para poderlo soportar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, en el origen, nosotros fuimos diseñados para poder soportar el peso del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos diseñó, Dios no nos creó, Dios nos diseñó como un portador de gloria. Es decir, usted y yo tenemos la capacidad diseñada en el origen para aportar al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ese recipiente no es lo suficientemente resistente o el correcto para aportar la gloria de Dios? Hoy vamos a hablar sobre esto. Y Primera de Corintios 3, capítulo 16, me ayuda en función de ser primero un texto muy conocido y segundo, porque nos da pie para poder dar inicio a esta enseñanza. Dice, ¿no sabéis, apóstol Pablo hablando a los corintios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta que hace el apóstol es directa. Y es una pregunta que se responde a sí misma por la condición de la iglesia de Corinto. De las iglesias de la antigüedad, la iglesia de Corinto era la iglesia con la mayor manifestación de dones del Espíritu Santo. Era la iglesia donde se movían todos y cada uno de los dones. Era tanta la manifestación del Espíritu Santo, pero tan poca la calidad de los recipientes, que Pablo tiene que traer su discurso de los dones de una forma muy prominente, muy fuerte y muy enfática para poder lograr que los corintios lograran el objetivo del reino. Escuche bien aquí. La iglesia de los corintios era una iglesia llena del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, había sanidades, interpretación, muchas otras cosas había. Pero había una particularidad en Corinto y era la inmadurez de los corintios. Y cuando digo la inmadurez, no estoy hablando de la edad de las personas, sino de su edad espiritual, de su carácter espiritual. Porque Dios pide de nosotros carácter en el espíritu, ¿me doy a entender? Dios no está buscando que usted y yo seamos determinados por la cantidad de años que estamos en una iglesia. Está determinados por la madurez de nuestro espíritu.
Hay personas que tienen 1 año de convertidos y son más maduras que gente que tiene 30. ¿Está conmigo? Porque la madurez la da el Espíritu Santo. En la medida en la que yo le permito a Él operar en las áreas difíciles de mi vida. Mi carácter debe ser moldeado por el Espíritu Santo. La religión no moldea carácter, lo chinea. Más bien es como la plataforma para que las emociones se mantengan ahí vigentes. El Espíritu Santo no. El Espíritu es un poco más crítico en esto. La iglesia de Corinto fluía porque creía en los dones. La iglesia de Corinto no tenía problemas con los dones del Espíritu. No necesitaba entenderlos, solo los quería y los recibía. Y Dios daba dones a través del Espíritu. Pero los recipientes, las personas, el corazón de las personas no era lo suficientemente maduro para poder retener, sostener estos niveles de gloria. Entonces, vemos en la iglesia de Corinto competiciones de dones. Hoy eché fuera 3 demonios. Y decía alguien, yo eché 5. Ustedes están empezando. 7 fueron los que yo saqué. ¿Me doy a entender? Habían esas competiciones entre los corintios a ver en quién se manifestaban más dones. Y entonces el que tenía 2 buscaba el tercero y el cuarto con ahínco. Pero no lo buscaban para hacer la obra del Señor, sino que lo buscaban para ver quién era el que iba sobre los demás. Eso es inmadurez. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 12, 13 y 14 de Corintios ejerce una enseñanza magistral sobre el uso de los dones y sobre todo lo que tiene que ver con los dones. Pero en el capítulo 3 enfáticamente le dice a la iglesia, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Lo que está diciéndole a ellos es, no pierdan de vista que ustedes no son dones. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. No son un container de dones. ¿Me está siguiendo? No son la cajita de los dones. Son el contenedor del Espíritu Santo. Es quien mora en ustedes. No se desenfoquen, que es lo que está diciendo Pablo aquí. No pierdan de vista que lo importante en ustedes no es cuántos dones tengan, sino que es el Espíritu Santo el que esté en ustedes. Y les dice, ustedes son templo y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuántos están conmigo? Es que enseñamos solamente el verso 16 y decimos, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu está en ustedes? Sí, yo sé, wow, ahora voy a poner un poco más de atención a esto. No, vaya al siguiente. Si yo me atrevo a destruir el templo de Dios, Dios me destruirá. Aleluya, se acabaron los amenes. Espero que sea el temor de Dios y no que se hayan panicado todos. Es que eso es lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, si alguno se atreve a tocar el templo de Dios, yo lo toco a él. Dice más adelante, porque ustedes no son de ustedes, son propiedad de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Y parafraseando lo que Dios está diciendo es, nadie toca lo que me pertenece. Aleluya. Esto es conciencia. La iglesia apostólica y profética debe generar conciencia en el Hijo de Dios y que entienda con claridad la demanda de Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, para que usted le quede claro, el templo eres tú, y si tú destruyes el templo, Dios te toca. Hay gente que pasa muy enferma en su vida. ¿Sabe por qué? Porque han estado tocando el templo. Hay gente que pasa en mucha necesidad económica. ¿Sabe por qué? Porque pasan tocando el templo. Gloria a Dios. Aleluya. Que el soplo de vida de Dios venga sobre la iglesia porque se me murieron todos. Espíritu de los 4 vientos, ven y sopla. Se nos abren los ojos, ¿verdad? Cada vez que nosotros atentamos contra nuestro templo, y escuche esto, no estamos hablando solo del cuerpo.
¿Qué hay en nuestra mente? A veces destrozamos nuestra mente con pensamientos, con afanes, con cosas que Dios no ha puesto ahí. Escuche esto. Si el templo es de Dios, lo que debe haber en el templo tiene que ser de Dios. ¿Está conmigo? Esto es matemática simple. Si el templo es de Dios, lo que debe existir dentro del templo es lo que Dios quiere que esté ahí. ¿Ok? Usted tiene su casa, propia o no, es su casa. Y usted en su casa va a poner lo que usted quiera poner, ¿cierto? ¿O acaso usted en su casa permite que algún vecino venga con algo y lo meta en su casa? Y usted a la mañana siguiente abre la puerta de su casa y se encuentra que en la sala hay un sillón que no es suyo. O hay una bolsa de basura que usted no puso ahí. ¿Está conmigo? Lo que hay en su casa es porque usted lo puso ahí. ¿Me está siguiendo? Si el templo es del Espíritu de Dios, ¿qué hay en él? Si mi vida es el templo del Espíritu de Dios, ¿qué hace ese sillón ahí? El sillón que Dios no puso. Ese cuadro que está guindado en esa pared de tu corazón, ¿quién lo puso? Si no fue Dios. Porque si te está robando la paz, no fue Dios quien lo puso. Si está eclipsando tu vida espiritual, no fue Dios quien lo puso. Saca ese cuadro. Saca ese adorno, ¿me está siguiendo? No estoy hablando de forma literal, por favor, no vaya usted a entender que ahora tiene que llegar a su casa y decirle, Señor, ¿cuál cuadro quito? Señor, y usted saca la ropa del marido y la tira toda. No, no, no es eso. No estamos hablando de eso. Espiritualmente, tú eres la casa de Dios. ¿Qué hay aquí en esta casa que Dios no puso y que tú sabes que está ahí? ¿No sabes que eres templo y que el Espíritu mora ahí? Ahora vaya más adelante, capítulo 6, verso 19. Una página más allá. Dice, ¿o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No dice con vosotros, dice en. ¿Comprendes la frase? El Espíritu Santo está en, o sea, está dentro de nosotros. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mire, cuando usted pierde la paz, es porque usted perdió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a nuestros afanes, a seguir los designios de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y por eso es que fallamos, por eso es que erramos. El Señor nos dice a nosotros cómo debemos guiar nuestra vida. Si algo en nosotros nos está robando la paz, tenemos que sacarlo de nuestra vida. No es a Dios al que hay que sacar, es a eso que nos está robando la paz. ¿Me doy a entender? Y aquí es donde aplica la madurez. Yo debo tener la madurez para saber identificar cosas en mi vida y decir, esto no está bien, esto me está afectando, esto se va. Porque Dios no puede morar en un lugar que está siendo ocupado por otra cosa. Hay una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar al mismo tiempo. ¿Cierto? Yo estoy aquí y alguien puede estar a la par mía, pero no puede estar aquí donde estoy yo porque solo yo puedo ocupar este espacio. ¿Me doy a entender? Bueno, eso no lo reveló carne ni sangre, eso lo reveló el Señor. El Espíritu Santo no puede estar en un lugar que está siendo ocupado por otra cosa. Por eso nos va como va. Por eso tenemos conflictos. Por eso a veces no sabemos qué hacer. Porque el lugar que debe estar ocupando el Espíritu Santo lo está ocupando alguien más. Y el problema no es del Espíritu Santo, es del contenedor. O sea, es de la persona que permitió que entrara algo ahí que no es el Espíritu Santo. Venir a la iglesia no libera el espacio para el Espíritu Santo. Levantar las manos no libera el espacio. Se necesita madurez y decisión. Y las dos no se pueden dividir. Yo necesito decidirme y maduramente decir, esto lo saco de mi vida ya y pongo al Espíritu Santo aquí. Lo que pasa es que el corazón, dice la palabra, que es engañoso más que cualquier otra cosa, nos dice, es que esto me gusta tanto. Y a veces ni siquiera es que nos gusta. Es que no tenemos el carácter para decir no.
Como dicen por ahí, me gusta pero me asusta. ¿Me doy a entender? Muchos cristianos hoy no han trascendido en el espíritu porque siguen aferrados a sus propias pasiones y siguen dándole rienda suelta a sus emociones en el sentido de que no toman la decisión de una transformación de su vida. Muchos vienen a la iglesia pero no vienen a Cristo. Muchas personas toman la decisión de venir a la iglesia, pero no han venido a Cristo. Porque cuando yo vengo a Cristo, le entrego la propiedad, el derecho legal de ser mi dueño. Y si Cristo es el dueño, Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Si Cristo no está haciendo lo que quiere con tu corazón, es porque Él no es el dueño de tu vida. Sigue siendo tú, aunque vengas a la iglesia. Aunque ores, aunque ayunes, aunque hagas todas las disciplinas espirituales que quieras, si Cristo no es el dueño de tu vida, sigue siendo tú. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y dice la primera parte del verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo nos está guiando en este principio de año a comprender quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque no podemos disociar esto. Nosotros no somos nuestros. Muchas veces no nos va como esperamos en nuestra vida, por la simple razón de que no hemos comprendido que nosotros no somos nuestros. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Espíritu de Dios me dice que debo hacer. Pero para llegar a ese nivel se ocupa mucha madurez, se ocupa meterle mucha cruz a nuestra carne. ¿Sabe qué significa eso? Morir a pasiones, morir a mis deseos. El religioso dice, uy Señor, quiero hacer tal cosa, y se va y se mueve y lo hace, pero no espera que sea Dios el que le dé el banderazo de salida, y después anda así. Uy, es que no aguanto, y al primero que le doy la patada es a Dios. Dígame usted, ¿es Dios? ¿Qué dijo Jesús? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Y nosotros andamos afanados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando ahí. Mire, yo soy muy claro en estas cosas. Yo no soy romántico con estas cosas. Porque la iglesia debe entender que al final de los tiempos, cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia, no por mi concepción de iglesia. No por lo que yo pienso que puede ser la iglesia. Porque es que Dios no va a entenderme. ¿Me explico? O sea, Dios no me va a tener paciencia. Dios no me va a tener ese espacio. Este es el momento para el cambio. Escuche bien esto. La gracia no significa paciencia de Dios. Significa tiempo para el cambio. ¿Me está siguiendo? La gracia de Dios no es que Dios me tiene paciencia. Significa te estoy dando tiempo para que cambies. Pero si no cambias, cuando la gracia se acaba, viene la justicia. No sé si usted me está recibiendo esto en el espíritu o está con los ojos cuadrados. Pero el concepto de gracia que tiene la religión es que Dios sabe cuán débil soy y por eso me la perdona, por eso me la pasa. Eso no está escrito en ningún lugar de la Escritura. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice, sean santos como y porque yo soy santo. Y la demanda de Dios es, yo los guardé a ustedes como un pueblo adquirido, le dijo en Deuteronomio a Israel. Yo los llamé a ustedes. Ustedes no eran nadie, así dice el Señor, no eran nadie. Pero yo los saqué del entorno donde estaban y los convertí en una perla. Los convertí en un reino para establecer sobre ustedes mi pacto. Dice el apóstol Pedro, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero si nosotros no dimensionamos esto, vamos a tener fracasos en nuestra vida. Y lo que es peor, si usted y yo no hacemos un cambio en nuestra vida, vamos a heredarle a nuestras generaciones lo mismo que estamos sufriendo nosotros hoy.
Si usted y yo no entendemos quiénes somos y no le enseñamos a nuestros hijos quiénes son, estamos heredando el mismo y hasta peor conflicto que el que estamos teniendo hoy. Tenemos que ser transmisores de gloria, no herederos de gigantes. Se lo voy a repetir, debemos ser transmisores de gloria, no herederos de gigantes. Yo no debo heredarle gigantes a mis hijos. Si algo tenía David, a pesar de todos sus errores, es una mente muy clara en lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que David exterminó los gigantes de la tierra. Es decir, Salomón, su hijo, no tuvo que preocuparse por un gigante. Su padre los mató todos. Y al primero que mató fue a Goliat. Después, los hermanos. Y no solamente eso, sino que como buen padre enseñó a sus hombres a matar gigantes. Eran los conocidos como los matagigantes. Dice la palabra que en un momento de la vida de David, ya entrado él en años, está en la batalla y un gigante venía a matarlo. Y uno de sus hombres le salva la vida y le dice: Señor, ya tú no estás para estas lides. Váyase mejor para el palacio, quédese ahí, nosotros nos encargamos. ¿Alguien me está siguiendo? Porque llega el momento de depositar la herencia. Llega el momento en que los hijos digan: ya no sigues tú, ahora me toca a mí. Gloria a Dios por eso. Cuando los hijos entienden lo que el Padre dice, cuando los hijos reciben lo que el Padre dice, gloria al Señor. Son capacidades de reino lo que está en las manos de los hijos, pero eso viene solamente en manos de los hijos. Estos hombres eran hijos de David, no hijos naturales, eran hijos en su espíritu, paridos en su espíritu. Y acabaron con los gigantes. Cuando Salomón llega al reino, después de Salomón, usted no escucha más la palabra gigantes en el reino, porque David acabó con ellos. La pregunta es: ¿cuántos gigantes tienes tú hoy que le estás heredando a tus hijos? Si es así, la orden del Señor es: levántate, cobra ánimo y extermina a los gigantes de tu corazón. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque en el templo de Dios no hay espacio para gigantes. Cuando Dios le entrega a Moisés el desarrollo del tabernáculo, recuerde que esto se lo dio a Moisés en el monte Sinaí. Dios le muestra un plano perfecto, un plano muy bien detallado de la obra del tabernáculo. Todo el tabernáculo representa a Jesucristo en todas sus partes. Pero en este desarrollo específico del plano, vemos algunas subdivisiones importantes que necesitamos tomar en cuenta para el desarrollo de este tema. Número 1, dice que este lugar, este tabernáculo, esta tienda, tenía una cortina en todo su perímetro. Una cortina que los separaba del resto del pueblo, ¿ok? Estamos claros en eso. Era una cortina que separaba todo el tabernáculo del resto del pueblo, de las tribus. Esa cortina delimitaba lo que llamamos los atrios. En los atrios había dos elementos específicos. Uno, el altar del sacrificio. Y dos, la fuente o el lavabo o el lavatorio, si lo quiere llamar así. Era la fuente donde había agua, y para poder accesar al lugar santo, el sacerdote primero debía lavarse en esa fuente. ¿Me doy a entender? Ese es el primer aposento, los atrios, la parte de más afuera. Dentro del tabernáculo, pero la parte de más afuera. Siguiendo en el orden, encontramos un aposento que ya está aislado en sí mismo. Ya no está a cielo descubierto, porque los atrios eran solamente una tienda, una línea de tela en el perímetro. Estaba destechado, pero el lugar santo no. Ya el lugar santo tenía una cobertura. Ya cuando yo estoy en el lugar santo, ya me encuentro en un lugar separado del resto, totalmente diferente. Y en este lugar habían tres cosas, tres utensilios específicos. Número 1, el pan de los panes de la preposición, los panes sin levadura. Número 2, la menorá, o el candelabro, o el candelero, o como realmente se debe traducir, la lámpara de aceite. No es un candelabro. Escuche esto, para que haya revelación.
Dios no le dijo a Moisés, hace un candelabro y le pones candelas. Las candelas son originarias de Egipto. En Egipto se crearon las candelas. Y Dios no toma los diseños del mundo para establecer los diseños del reino. Aleluya. Dios le dijo a Moisés, yo no quiero un candelabro, yo no quiero que uses candelas. Yo quiero que hagas copas. Escuche esto, contenedores de aceite. Somos usted y yo. Desde el inicio Dios le dice proféticamente, cada una de estas copas, si usted va a Éxodo, va a comprender lo que le digo. Esta lámpara de aceite tenía copitas en la parte más alta y una mecha y debía estar encendida. Escuche esto, 7 brazos, una copa en el centro, 6 copas a los lados. Y el diseño del reino para esto era que las copas de los lados emitieran su luz hacia la copa del centro. 6 copas, número de hombre. La humanidad, Adán, debe dirigir su luz hacia el centro, que es Cristo, la perfección. ¿Alguien me está siguiendo acá? Porque en Dios no se escapa nada. Las 6 copas representan al ser humano y como su gloria, porque es portador de la gloria, pero esa gloria, ese brillo que hay en él, ese aceite que es el Espíritu Santo, debe ser dirigido no hacia ellos, sino hacia el centro, debe ser dirigido hacia Cristo. Y era una lámpara de aceite, no era un candelabro, era una lámpara de aceite. Y el tercer utensilio que había en ese lugar era el altar del incienso, donde el sacerdote prendía el incienso aromático y ministraba en adoración al Señor. Más adentro y separado por una cortina especial, estaba el artefacto más sagrado en toda la historia del pueblo de Israel. El arca del pacto, el arca del testimonio. Y esta arca estaba constituida de oro puro. Usted se puede imaginar eso. ¿Sabe por qué oro puro? Porque representa a Dios, su esencia, su plenitud. Esta caja contenía dentro de sí originalmente 2 cosas. Posteriormente se pusieron 2 más. Pero originalmente estaba constituida por 2 cosas. Una, los 10 mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios. ¿Están conmigo? La escritura de Dios. Y número 2, un pequeño recipiente con el maná que Dios le dio a Israel durante todo el peregrinar del desierto. Note esto. Dentro del arca habían 2 elementos que significaban lo mismo: la palabra, la enseñanza, la guía, el camino. Lo que Dios está diciendo es, en este lugar, dentro de mí, encontrarás siempre el camino. ¿Me está siguiendo acá? Porque el arca representaba a Dios. Y si la escritura del dedo de Dios estaba dentro del arca y el maná, que significa el pan de vida, estaba en el arca, lo que está diciendo el Señor es: si tú quieres caminar bien, si tú quieres recuperar tus fuerzas, si te sientes afligido, cansado, deprimido, tienes que venir ¿a dónde? A mí, porque yo soy el contenedor de esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme decirle, eso es sombra de lo que viene, porque usted y yo somos hoy el arca de Dios. Aleluya. Usted y yo somos hoy los que portamos la palabra, somos los que portamos el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es sombra de lo que usted y yo somos hoy. Cuando la gente tiene hambre de una palabra, ¿a quién tiene que buscar? Te busca a ti, porque para eso está el Espíritu Santo en ti. Dice que la tapa de este lugar, de esta arca, que también estaba hecha de oro sólido, tenía la figura de 2 querubines que tenían sus alas colocadas hacia el centro en una posición de cobertura y de reverencia. Y en el medio de estas alas había un brillo, el brillo de la presencia, Shekinah de Dios. Estamos hablando del lugar santísimo. Déjeme decirle algo.
El lugar santísimo de Dios somos tú y soy yo. Nosotros somos el lugar santísimo de Dios. Somos el lugar donde mora la presencia. Somos el lugar donde el brillo de Dios está. ¿Cuántos reciben eso? Somos el lugar donde Dios se manifiesta. Somos el lugar de las respuestas. Oiga esto, gloria al Señor. Dice que cuando Moisés tenía preguntas iba al tabernáculo, porque las respuestas están en el tabernáculo. ¿Sabe dónde tiene que ir el mundo a averiguar y conseguir respuestas? Tiene que venir a ti. Tú no tienes que ir a preguntarle al mundo cómo se hace. El mundo te pregunta a ti cómo se hace. Por eso dice la palabra, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Porque cuando el Señor es el Dios de una nación, significa que la nación entera busca el consejo de Dios. Bienaventurada la nación, más que bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová. Tenemos un año para que esto se logre. Aleluya. Costa Rica le pertenece a Cristo. Así es que entonces, en el diseño del tabernáculo encontramos la primicia de lo que usted y yo somos. El tabernáculo era el centro de adoración de Israel. El tabernáculo nos representa a nosotros. Todo lo que hay en el tabernáculo tiene que ver con Cristo y tiene que ver con nosotros. Antes la presencia estaba en el lugar santísimo. Ahora dice el apóstol Pablo, ya no está en un templo hecho por manos de hombres. Ya no está en un lugar físico. Ahora mora en ti. La presencia que una vez estuvo en un arca, la presencia que una vez estuvo en un lugar santísimo, la presencia que moró en un tiempo en un santuario. Ahora tú eres el santuario. Ahora tú eres el portador de la gloria. Aleluya. Y el sacerdote entraba a ministrar al tabernáculo. Y lo único que había en el tabernáculo es lo que Dios había dicho que debía estar en el tabernáculo. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, el sacerdote no se quitaba la ropa sucia, la metía en una bolsa y la llevaba a los atrios para que alguien se la lavara. ¿Me doy a entender? Ahí es que yo amo mucho a mi jefe, entonces voy a meter el cuadro de mi jefe en el tabernáculo y lo voy a guindar ahí. En el antiguo pacto era muy clara la palabra que se usaba para ese tipo de acciones y era profanación. Diga conmigo, profanación. ¿Sabe qué es profanación? Es denigrar lo que es santo. Cuando uno profana, uno lo que está haciendo es pisoteando lo que es santo. Moisés tenía instrucciones claras. En el tabernáculo solamente va a haber esto y esto y esto. Solo eso va a haber ahí. Si algo de esto que yo te estoy diciendo no está, o hay algo más de lo que yo te pedí que estuviera, yo no estoy en ese lugar. Y le pido al Señor que se nos caigan las vendas para que podamos ver con lucidez. Dios determina lo que debe haber en el templo. Dios determina lo que tiene que haber en el lugar santo. Dios determina lo que debe haber en el lugar santísimo y Dios determina lo que debe estar dentro del arca. Escuche bien esto. En Deuteronomio el Señor le habla a Moisés y le dice, dentro del arca pondrás, escuche bien, ahora sí, las tablas de la ley, el maná del cielo, la vara de Aarón que floreció haciendo pacto y testimonio de la perpetuidad del sacerdocio y la Torá o los 5 libros escritos por Moisés. 4 cosas dentro de un arca. Poderosas en sí mismas, no eran amuletos, no eran talismanes, pero representaban el reino de los cielos en la ejecución en la tierra. Sacerdocio y gobierno. Escuche bien esto. La tabla de la ley representaba gobierno. El pan, la vida que proviene de Dios. La vara, el sacerdocio, la ejecución de esa autoridad. Y la Torá, la enseñanza, el camino y la guía para poder caminar en la senda del Señor. Gloria a Dios. Era un cajón de legalidad. Era un recipiente de legalidad. Usted y yo somos el recipiente de la legalidad de Dios.
Gloria a Dios. Mire, hoy es una mañana profética. Usted y yo somos el recipiente de la legalidad de Dios. Contenemos los principios legales del reino de los cielos. Por eso cuando usted llega a un lugar, llegó la ley de Dios. Y no se confunda, la ley no es lo que la religión dice. Bórrese eso, sáquese eso de la mente. Ya esa religiosidad tiene que haberse caído. Las tablas de la ley lo que dicen es la palabra de Dios tal y como Dios pide que debe ser trazada. Es el lineamiento divino para que las cosas funcionen. Cuando usted llega a un lugar, llegó la ley, llegó la autoridad. Cuando usted llega a un lugar, usted es el sustento, porque la palabra que usted da es vida. Cuando usted llega a un lugar, usted es el sacerdote, el que ministra, el que establece, el que notifica. Aleluya. Cuando usted llega a un lugar, usted es luz. ¿No dijo la palabra, eres luz? ¿Eres la sal de la tierra? Eso significa la Torá. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos ser claros en el hecho de que nosotros no podemos y no debemos hacer con el templo lo que nosotros queramos. Hay personas que lastimosamente no logran comprender esto y piensan que el templo es este espacio, este lugar. Y en algún momento lo hemos enseñado. Hay dentro de la mentalidad religiosa tan profunda que existe en el mundo entero, muchos líderes, pastores, piensan que es más importante no hacer cosas en una plataforma sin importar lo que se haga en el corazón de las personas. Entonces te dicen, no te sientes ahí en la plataforma. No se suba en tenis a la plataforma. Si usted no tiene nada que hacer ahí arriba, no se suba. Porque ese lugar es santo. ¿Quién dice? ¿De dónde sacan eso? Si este lugar por sí mismo fuera santo, hace mucho tiempo hubiera muertos en este lugar. Ay, gloria a Dios, me dejaron solitico, me abandonaron. Porque si decimos que este lugar es santo, estamos diciendo que todavía nos regimos bajo los términos del antiguo pacto. Y decimos que entonces, como en el tabernáculo, el sacerdote no podía entrar cuando quería, sino cuando Dios decía, porque si entraba y ministraba y no había sido llamado por Dios, moría y tenían que sacarlo jaladito del vestido, ¿verdad? ¿Cuántos muertos debiera haber hoy? Porque no se trata de cómo yo me visto, se trata de cómo yo soy. Dios no está buscando esto. Mire, esto no afecta al reino de los cielos en nada. Esto afecta a la religión. Si me quito esto, ¿cómo se le ocurre predicar así? Es una falta de respeto. ¿Para quién? Porque establecemos normas de acuerdo al carácter del hombre, no de acuerdo al carácter de Dios. Dijo el Señor en primera de Samuel, yo no miro lo que tú ves, le dijo a Samuel. Yo miro el corazón, tú miras la apariencia. No me sirve, necesito que me prestes tus ojos. ¿Alguien me está siguiendo? Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Préstame tus ojos para que veas con los míos. Por supuesto, por respeto, por integridad. No hacemos un relajo, porque no se trata de eso. Entendemos a quién estamos ministrando. Pero ¿de qué me sirve a mí planchar un saco y buscarme uno más bonito y limpiar mis zapatos si mi ser interior es un charco, es un pantano de pecado? Si mi mente está ocupada, es más, si yo no me acuerdo de Dios en mi semana, ¿qué hago en la presencia de Dios? Recíbalo con mucho amor. Yo no gano nada con ponerme la mejor ropa y establecer el mejor show si mi corazón no está paralelo al corazón de Dios. Por eso el Señor dijo, en el tabernáculo pondrás lo que yo te diga que pongas, no lo que tú quieras poner. Este lugar, me acuerdo hace muchos años le decían a uno que los niños no suban al altar, así le decían al altar. ¿Sabe qué es un altar? El lugar del sacrificio. Es que la religión le pone nombres muy románticos a las cosas, pero proféticamente hay que dimensionar de qué se trata. Si este es el altar, el que está aquí arriba está siendo sacrificado.
Dice la palabra, presentándonos constantemente como sacrificios vivos delante del Señor. O sea, ¿qué significa eso? Que yo debo presentarme ante Dios y estar muriendo constantemente a mí mismo, a mis pasiones, a mis gustos, a lo que yo quiero, a mi soberbia. La que me dice, ay, es que a mí me gusta eso es soberbia. Ya basta, ya muérase. Eso. Sí, tampoco es que puede que alguien diga, me mandó a morirme. No, 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 entiéndame, estoy hablando espiritualmente. Muérase a la carne, a esas pasiones desenfrenadas. Ya basta de estarle diciendo a Dios, ay, es que yo no puedo. Sea honesto, diga, es que no me da la gana. Es que no quiero que gobiernen mi vida. A mí me gusta mandarme yo. Porque cuando viene el jefe y nos dice que hagamos algo que no nos gusta, no le decimos que no, pero le zapateamos cuando no está. Yo me acuerdo, yo tuve jefe. Ay, cuando llegaba y le tocaba a uno la puerta, mire, está uno así de trabajo, lleno de trabajo, y le decía a uno, necesito que me ayude con tal cosa. Con mucho gusto, claro que sí, para servirle. Terminaba de cerrar la puerta y desgraciado viejo. ¿Cierto o no? No me deje solo, me siento abandonado. Porque así es el ser humano, rebelde de naturaleza. ¿Qué nos dice el Señor? Morite esa rebeldía. Morite ya esa rebeldía. No puedo contar con alguien que me pasa diciendo a cada rato cómo quiere que yo trabaje, cómo quiere que yo opere, cómo quiere. Es que Señor, yo quiero servirte, pero esta es mi lista, este es mi pliego de condiciones. ¿Cuál pliego de condiciones? Usted no tiene derecho ni siquiera a estar vivo. Está vivo porque yo quiero. Gloria a Dios. Y le decimos al Señor, Señor, pero es que estas son mis condiciones. Dice la palabra del Señor que estando Felipe durmiendo, viene el Espíritu Santo y le dice, Felipe, tengo un trabajo para vos. No le preguntó si se... Felipe, ¿te acostaste tarde? Ay, sí, señor, es que estaba viendo el partido. Me agarró tardillo. Ah, bueno, no, cuando se levante, entonces conversamos. No dice que le llega el Espíritu, no dice a qué hora, solo dice que le llegó. Y le dice, Felipe, levántese, porque tengo un trabajo para usted. Está bien, Dave. Felipe se levanta, cuando se da cuenta está en el desierto. Yo estaba en mi cuarto y ahora estoy en el desierto. ¿Y qué quiere que haga? Tenía que darle el evangelio a un hombre que llevó después el evangelio a a la tierra de Etiopía. Pero Felipe no se puso, ay Señor, estoy cansado. Usted no puede venir más tarde. Ay Señor, porfa, no sea concho, no sea así. Dios anda buscando gente que le ame, no que lo condicione. El templo no condiciona a Dios, Dios condiciona al templo. ¿Me explico? Ojo acá, sigamos adelante. Gloria a Dios. Mire, estoy empezando y ya el tiempo se me fue. Primera de Reyes, capítulo 8. En Primera de Reyes, capítulo 8, vamos a encontrar el momento específico donde Salomón, una vez construido el templo que había soñado su padre David, santifica o prepara ese templo para recibir la gloria de Dios. En el verso 6 del capítulo 8 de Primera de Reyes, leemos lo siguiente. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Diga conmigo, en su lugar. Los sacerdotes son personas que saben dónde debe estar la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Si yo soy real sacerdocio, yo debo saber dónde debe ir la gloria. Eso es lo que pasa con los sacerdotes. Dice, y pusieron el arca de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Es que la presencia no puede estar donde yo quiera. La presencia está donde tiene que estar.
Y si Dios determinó que yo soy el templo, es porque aquí debe estar la presencia de Dios. No puede estar en un objeto, no puede estar en una cosa y no puede estar en cualquier lugar. Debe estar en donde Dios determinó que debía estar la gloria. De ahí la importancia del contenedor, de ahí la importancia del portador de la gloria. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que somos importantes para el reino. Es que hay gente que dice, es que esclavos somos, inmerecedores. Por supuesto, si nos comparamos con Cristo y con Dios, no somos nada. Pero es que cuando viene Cristo, yo tomo una identidad. Aleluya, Dios no es un Dios de esclavos, es un Dios de hijos. ¿Por qué abrazamos tanto esa mentalidad? Pablo dijo, soy inmerecedor de todas las cosas, pero hay que entender el contexto. Mi carne no merece la gloria. Mi mente natural no merece la gloria. Yo como persona no merezco la gloria, pero una vez que el Espíritu Santo viene en mí, es a través de eso que yo puedo decir, soy merecedor de las maravillas de Dios, portador de gloria. No puede haber un portador de gloria que no merezca el reino. Todas las promesas del Señor para nosotros son sí, son amén. Todas las promesas de Dios en nosotros son activaciones del reino. Y un esclavo no recibe promesas. ¿Cuántos están conmigo? Hay que cambiar esa mentalidad. Sí, todos los días debemos morir a Cristo. No recibir a Cristo, morir a Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestras pasiones se debiliten todos los días. Dice Pablo, cuerpo de muerte es en el que vivo, que cuando quiero hacer lo bueno, no me sale. Hago lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero eso no significa que yo viva toda la vida en una muerte constante. Hay cosas que hay que superar ya. ¿Sabe por qué? Porque aunque viva en un cuerpo de muerte, ahí habita el Espíritu de Dios. Ahora usted me dice, pastor, ahora sí no le entendí, porque ¿cómo es eso? Si el Espíritu Santo tiene que vivir en un lugar que es santo, es que ahí es donde se muestra la redención de Cristo. Y ahí es donde el Espíritu Santo transforma nuestro ser. Dios sabe que usted y yo pecamos todos los días, si no lo hacemos mentiroso a Cristo. Pero que pequemos todos los días no significa que el Espíritu Santo no pueda estar en nosotros. Eso se llama humanidad. Y nuestra humanidad debe ir muriendo. Es necesario que yo mengüe, dijo el profeta Bautista, Juan el Bautista, para que él crezca. ¿Qué dijo Pablo? No lo he conseguido todo. No soy la persona que quiero ser. Todavía tengo situaciones difíciles, pero he acabado la carrera, dijo. He peleado la buena batalla. Por lo demás, que tenía convicción Pablo. Aun cuando he cometido errores y sigo cometiendo errores, sé que tengo una corona preparada en el cielo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir hay una corona preparada para mí allá en el cielo? Pablo sabía que tenía errores, Pedro sabía que tenía errores, todos sabían que tenían errores. ¿Cuántos saben aquí que todos tenemos errores? Pero aún así el Espíritu Santo dice, pero yo me derramo en ti. Soy el bálsamo que viene sobre tu vida. Yo soy el que te guía, soy el que te cuido, soy el que te sostiene de tu mano cuando sientes que desfalleces. Porque esa es la herencia de los hijos. Dice la palabra del Señor, y los sacerdotes metieron el arca en su lugar. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Déjeme decirle algo. Cuando la gloria de Dios, cuando el arca de Dios llega al lugar donde debe estar, la presencia se manifiesta ahí. Cuando el Espíritu Santo se posiciona en tu corazón, la gloria de Dios está ahí. ¿Sabe qué es lo que está diciéndonos proféticamente este pasaje? Escuche esto. Dios nos está diciendo, cuando yo lleno la casa, nada puede permanecer adentro que no sea yo. Así es que esas debilidades y esas cosas se tienen que ir. Ese pecado recurrente, esas situaciones que pasamos en nuestras vidas, eso se tiene que ir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios dice, lo llenó todo.
La gloria de Jehová, dice, había llenado. ¿Sabe qué es llenar? El medio llenar no existe. O llenas o no llenas. Usted no puede decir, ¿cómo está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? O lleno o vacío. Hay más de un científico que me puede decir, no, pero perdona, es que la palabra medio lleno sí está bien. No, estamos hablando de eso. O estás lleno, o tienes o no tienes algo. ¿Cierto? Aunque sea poquito, tienes. Cuando la presencia llena, lo que dice es cuando la presencia absorbe el entorno y todo lo que en él hay, la gloria de Dios desciende sobre ese lugar. Dios nos hace un llamado en esta mañana y nos dice, abre tus ojos y date cuenta del valor que tienes para mí. Eres mi templo. Eres mi templo. Eso es lo que Dios te dice hoy. Eres mi templo. He puesto mis ojos en ti y te he visto apto e idóneo para colocar mi espíritu en ti. Aleluya. ¿Cuántos reciben eso? El Señor nos mira con su gracia, con su misericordia y nos dice, eres valioso. Ay, mi hermano, es que el diablo es especialista en decirnos, es que usted no vale nada. Es que usted no puede. Es que usted con ese montón de cosas que lleva adentro, ajá, sí, pero para eso está la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Porque sí es verdad, yo por mí mismo no soy capaz de nada, pero dice la palabra, más que vencedor soy en Cristo Jesús. Y cuando yo siento que no puedo, para eso el Espíritu Santo viene y me baña, me lleva, me revitaliza y me dice, sigue adelante. No pierda de vista esto. El Espíritu Santo nos hace valiosos. Somos valiosos. Antes no valíamos nada. Sin Dios no valemos nada. Esta humanidad, este cascarón no vale nada. Porque hoy estamos y mañana no. Del polvo fuimos creados, dice la palabra, al polvo volveremos. No tenemos un valor especial en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, valemos la sangre de Jesucristo. Por eso es que el diablo quiere usar los contenedores de Dios. Aleluya. Por eso es que el diablo quiere usar los contenedores de Dios para llenarlos de su basura. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Satanás anda buscando contenedores. Usted y yo somos contenedores. Déjeme decirle algo. Usted no anda vacío, usted está lleno. El tema es de qué. ¿De qué andamos llenos? ¿Qué hay en nosotros? Porque somos hechos contenedores. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que Dios formó al hombre, pero le faltaba algo adentro, o sea, estaba vacío. ¿Está conmigo? Formó al hombre, pero le faltaba algo adentro. Entonces insufló su espíritu, aliento de vida, y el hombre cobró vida. Escuche esto. Usted y yo fuimos creados como unos contenedores. Y eso lo sabe Satanás. Es más, lo tiene más claro Satanás que muchos cristianos hoy. Satanás está más claro en las cosas espirituales que muchos cristianos hoy, mi hermano. Mire, Satanás se sabe la Biblia en todas las versiones, en los originales. Satanás ha leído la Biblia en las versiones que nosotros ni nos imaginamos que están escritas. Cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, allá en las cuevas de Qumran, ya Satanás se los sabía a todos. ¿Me está siguiendo? Ajá, así funciona. ¿Sabe por qué? Porque él toma, aprende y tergiversa para poder engañar. Dios sabía el plan y el diseño que había para el hombre. Él va a ser contenedor de la gloria. Si el hombre cae, queda vacío, yo lo lleno. ¿Está conmigo? Satanás anda buscando llenar contenedores. Porque él no puede crear, él necesita tomar lo creado para llenarlo. Aleluya. Satanás no puede crear, él toma lo creado para llenarlo. Por eso es el príncipe de este mundo. Pero el Señor hoy ha abierto nuestros ojos. Quiero que entiendas, somos como un vaso de barro. Porque lo valioso en nosotros no es el vaso, es lo que está dentro de él.
Y lo que está dentro es gloria. Lo que está dentro es Espíritu de Dios. Véase a los ojos ante un espejo y dígase, eres barro, pero lo que hay dentro te da valor. Eres barro, pero lo que hay dentro te da valor. Dígale a la persona que tiene a su lado, eres barro, pero lo que tienes dentro te da valor. Cierro con esto. Cuando la mujer se presenta ante Jesús con el alabastro, ¿sabe qué es un alabastro? Era una tinajita pequeña en la cual se guardaban esencias muy especiales, pero no tenía tapa. Era una vasijita que se cerraba de tal forma que no podía ser abierta y cerrada, precisamente porque lo que iba a ser depositado adentro era demasiado valioso como para que se disipara. Y el perfume que portaba esta mujer, dice la palabra que era nardo puro. Era el perfume que que usaban las mujeres de la antigüedad en el día de su boda. O sea, se ponían una vez perfume y no se ponían nunca más. Era tan valioso, era tan importante y era tan costoso que a las mujeres lo tenían como un tesoro y debía ser guardado de una forma especial para que en el momento de ser utilizado fuera fragante. Dice la palabra que cuando esta mujer se acerca a Jesús, quiebra su alabastro. Le hago una pregunta, ¿qué era lo importante? ¿El alabastro o el perfume? ¿De qué se llenó? Escuche aquí, sígame proféticamente, ¿de qué se llenó la casa? ¿De alabastro o del perfume? Somos el alabastro, pero contenemos el nardo puro, contenemos el perfume del cielo. No te dejes llenar tu mente, hermano, de esa usurpación espiritual que te dice que tú no vales. Tú vales porque en ti hay nardo puro. Tú eres nardo puro por dentro, tienes, aleluya, tienes nardo puro, hay perfume en ti. Por eso cuando tú adoras, lo que fluye es nardo. Cuando tú estás en la presencia, lo que fluye es nardo. Nardo puro, fragante. Y el Señor dice, me deleito. Porque dice, esas son las oraciones de los justos. Levante su mano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra penetre profundo en nuestro corazón y podamos entender quiénes somos a través del Espíritu Santo. Que podamos dimensionar que este vaso en sí mismo no tiene valor, sino que el valor lo da tu Espíritu Santo. Tú nos has hecho especiales, Señor. Tú nos has hecho únicos, con un diseño único, pero con un propósito definido, portar tu gloria. Tan importante para ti es tu espíritu como el lugar donde debe ser contenido. Por eso tú nos pides que seamos santos. Hoy, bajo la dimensión profética en la cual estamos, declaramos en el nombre de Jesús que habiendo recibido esta palabra, la llevamos a nuestro espíritu, la atesoramos y empezamos a procesar los cambios necesarios para convertirnos en el depósito idóneo, adecuado y correcto para tu gloria. Que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros el aposento que Él necesita, que Él quiere para permanecer ahí. Si hemos colocado instrumentos en este aposento, si hemos colocado algún objeto que no te pertenece, que no está en tu diseño original, revélanos para sacarlo, Padre, en el nombre de Jesús. Cortamos ahora de nuestra mente la soberbia, la terquedad y la rebelión en el nombre de Jesús. Y nos humillamos delante de ti entendiendo, Señor, que lo que tú ves y lo que tú valoras es tu presencia en nosotros, más que cualquier otra cosa. Saca de nosotros todavía hoy todo vestigio de religiosidad que nos impida recibir esta palabra y dimensionarnos en ella.
Padre, que seas tú hablando a nuestra vida, que seas tú siempre guiando nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.